Muy buenas noches, soy Omar Mariluz y esto es Todo se sabe. A ver, muchísimas cosas han ocurrido hoy día, último día de junio. La censura al ministro del Interior, Dimitris Demanche, pero además la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República presentó el informe que recomienda acusar constitucionalmente al presidente de la República. De este y otros temas vamos a conversar con, en este momento, el congresista Héctor Valer, parlamentario de la bancada Perú Democrático, que además votó en contra de la censura al ministro del Interior. Congresista Valer, ¿cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches, don Omar, a sus órdenes, buenas noches a todo el Perú. A ver, en principio, el porqué de su voto. ¿Por qué en contra de la censura? Primero, por un principio de disciplina de la bancada. Al interior de la bancada yo estuve de acuerdo con la censura, pero cuando la bancada toma un acuerdo y las decisiones son por mayoría, se tiene que cumplir, porque si uno no es disciplinado con su bancada, pues da un mal ejemplo al exterior. En consecuencia, hemos votado nosotros en contra de la censura porque queremos la estabilidad del gobierno y que no se vuelva una costumbre en la oposición de censurar por censurar a los ministros que ellos creen por conveniente o en una noche de velada acuerdan censurar a un ministro. Y más allá de si merecía o no merecía la censura de Dimitris Demanche, a ver, ¿tiene o tuvo responsabilidad política en la fuga de Juan Silva, exministro de Transportes? Responsabilidad política, sí. Primero porque él es el que conduce el Ministerio del Interior. Y conducir un Ministerio Interior significa que tiene que estar preparado para debatir las propuestas que le alcanza la Policía Nacional del Perú y también sus asesores respecto a seguridad ciudadana. El director de orquesta es el ministro del Interior. En consecuencia, si huyó Juan Silva y si a uno lo encuentran a Bruno Pacheco y al sobrino, pues hay algo que no camina bien. Porque uno se pregunta, ¿no? A ver, incluso para poder sobrevivir, para poder estar prófugo de la justicia, no es tan sencillo para cualquier persona, y menos si te está buscando la Policía Nacional del Perú. Hay que tener recursos, hay que tener quien te proteja. Entonces, ya a partir de ahí se generan una gran cantidad de preguntas. No solamente la Policía Nacional del Perú, sino los miembros del Sistema Nacional de Inteligencia, que están en todo sitio, vendiendo ollas, siendo barrenderos, etc. Y para escapar a la justicia del sistema de inteligencia y del sistema policial, pues hay que tener algún contacto con los que le están buscando. Y entonces, para nosotros, lo más conveniente es que se aprenda a aquellos que huyen de la ley o ellos se presenten y se pongan a derecho por el bien del Perú, por la estabilidad del gobierno y por la fortaleza que tenemos que dar al presidente de la República. Por eso, ¿están protegiendo a Juan Silva, Bruno Pacheco y Freddy Vázquez Castillo? Protegiendo, no sé si podría hablar, sino tal vez el sistema policial y de inteligencia está desarticulado por dos razones fundamentales. Primero, yo hablé bien del señor Dimitris Demanche en algún momento, pero cuando lo convocamos a la Comisión de Orden Interno y Defensa nos dimos cuenta que no sabe de orden interno y de seguridad ciudadana, porque él es un profesional de traducción de idiomas, no es ni siquiera abogado, no tiene especializaciones en sistemas policiales, en sistemas de inteligencia, y cuando le preguntamos cómo combatiría la inseguridad ciudadana, nos habló de cómo se come ceviche en el Callao y cómo no ir a montar en bicicleta a zonas rojas. En la Comisión de Defensa y Orden Interno. Y cuando lo vimos en la Comisión de Seguridad Ciudadana y le preguntamos directamente por qué hasta ahora no había un plan de aprehensión a los que estaban huyendo de la justicia, nos respondió de que la Policía Nacional no había recibido orden del Ministerio Público para hacer el seguimiento. Lo que es falso.
Usted lo sabe, porque el propio Ministerio Público sacó un documento y sacó justamente esa resolución donde le dice claramente a los considerandos, oiga, hágale videovigilancia, que implica hacerle seguimiento. No, don Omar, ahí perdóneme discrepar con mucho respeto con usted. Lamentablemente, el término seguimiento, de acuerdo al Código Penal, está tipificado como delito. Es un reglaje. No se puede hacer seguimiento. Por eso que el Ministerio Público se cuidó de no poner el término seguimiento y puso videovigilancia. ¿Pero eso qué significa? Significa estar atento de la persona a quien se tiene que aprender. Pero, ojo, la policía, entiendo que en espacios públicos, yo no digo que se metan a la casa, a un hotel, no. En espacios públicos la policía podría hacer pues un seguimiento a la persona. Más aún si estamos en estado de emergencia. ¿Cuál era el problema? Más aún si tenía sus escoltas de repente, que lo seguían a Juan Silva. Don Omar, de repente visualización de la persona, porque le vuelvo a decir, en el Código Penal está tipificado el término seguimiento. El término seguimiento es reglaje, no se puede hacer. Qué extraño que, porque yo he leído la resolución del Ministerio Público, qué extraño que en sus considerando, no en la parte de resuelve, en los considerando dice claramente vigilancia, seguimiento. Entonces el Ministerio Público se está equivocando y transgrediendo el Código Penal. Por eso, pero no resuelve. En el momento de la resolución se resuelve, dice videovigilancia. Pero porque en los considerandos se explica qué significa la videovigilancia. Claro, por eso dice videovigilancia consiste también esto. Exacto. Y eso es lo que no ha aplicado. ¿Debió aplicar? Pues, debió aplicar. Por esa razón le digo, lamentablemente en la Comisión de Seguridad no supo explicar y le pasó la pelota al Ministerio Público y a su policía, cuando a su policía lo debería defender. Y es más, cambió de la noche a la mañana 20 generales. Oiga, se supone que durante el año se evalúa a los generales para un determinado puesto. Congresista, pero usted me está dando todos los argumentos de alguien que hubiese votado a favor de la censura y usted ha votado en contra de la censura. Le vuelvo a decir, mi posición interna ha sido esta que le estoy manifestando, pero cuando uno vota en bancada, uno tiene que ser disciplinado. Y le vuelvo a decir, ¿por qué en bancada votó contra la censura? Porque la oposición se está acostumbrando a censurar a todo ministro. Mire, pasado mañana creo que censuran al ministro de Justicia, porque ya lo están invitando. Lo han citado. Al ministro de Transportes y Comunicaciones también. Y con toda seguridad, se lo digo desde ahora, a uno de ellos dos lo van a censurar. ¿Y usted era tan disciplinado en Renovación Popular cuando entró? A ver, Renovación Popular no era Renovación Popular, era Renovación Nacional. Y nosotros éramos socialliberales. Cuando hicimos el pacto con el señor Aliaga, se convirtió en Renovación Popular. ¿De acuerdo? Socialliberalismo y Renovación Nacional. Hicimos un pacto. Ellos, mire, Renovación Popular obtuvo 3 congresistas de origen aprista, que hasta ahora son congresistas. Es decir, ¿usted se sentía más independiente en la bancada de Renovación Popular que en su actual bancada? No, porque en esta actual bancada hay de todo tipo de credo. Pues. A eso me refiero. ¿De acuerdo? Entonces, está el señor Bermejo, que es de marxista-leninista. Creo que está un poco muy alejado de usted en el aspecto ideológico. Así es, claro. Entonces, esta Acción Popular... Está Acción Popular. Carlos Ceballos, está... Betsy Chávez. Pero que es socialista. Pero todos nos ponemos de acuerdo. Mire, inclusive lo debería anunciar, creo, el vocero, pero dígalo. Diciendo. Hace 2 días hubo una sesión de nosotros en la bancada para analizar la mesa directiva. Oye, eso está interesante. ¿De acuerdo? Hemos analizado la mesa directiva, hemos tomado una posición de no aspirar a la presidencia, aspirar sí a una vicepresidencia. Segundo, hemos elegido... No, paremos ahí porque me parece importante lo que acaba de decir. Es decir, al grupo parlamentario al que usted pertenece... Perú Democrático. Perú Democrático sí le interesa ser parte de una próxima mesa directiva. Así es. Además hemos elegido nuestro vocero. Va a ser la congresista Limachi como vocera titular,
como vocero alterno el congresista Guillermo Bermejo y como segundo vocero alterno la congresista Betsy Chávez. ¿Y quién sería el candidato para la mesa directiva? Vamos a ir viendo nosotros internamente, conforme se van moviendo los grupos congresales, porque ahora no solamente hay 12, es posible que haya otro grupo más, porque hay posibilidad de que hayan congresistas que salgan del actual Perú Libre. Ajá. ¿Por qué lo dice? ¿Qué le hace sospechar eso? ¿Mayor fragmentación? Porque hubo 2 llamadas telefónicas a nosotros consultándonos cuáles eran los requisitos para pertenecer a Perú Democrático. Es decir, los actuales congresistas que quedan en Perú Libre los están llamando de los 16. para ver si pueden ingresar a Perú Democrático. Así es, 2 personas. ¿Y quiénes son? No. Pero diga uno. No me valore la convocatoria, mi querido don Omar. Pero, a ver, sin embargo, no sé si esto de alguna manera corrobora lo que ha venido diciendo Margot Palacios, por ejemplo, en la mañana de Perú Libre, y ayer con el congresista Flavio Cruz, también de Perú Libre. Ellos acusan al presidente Pedro Castillo de ser el instigador, de fragmentar la bancada de Perú Libre. Y por eso lo invitaron a que renuncie irrevocablemente. Así es. Sin embargo, ellos, siendo marxista-leninista, deberían ser más disciplinados que Perú Democrático. Vulnera su propio estatuto. El artículo 40, el artículo 34 y el artículo 37. ¿Qué dice esos artículos? Primero, que todo militante debe ser escuchado y escuchar alguna denuncia, queja, etcétera, al interior de su Consejo de Disciplina. Segundo, todo militante que esté al día en sus obligaciones tiene derechos. El presidente de la República está al día en sus obligaciones, tenía derecho a ser escuchado en ese Comité Ejecutivo Nacional de ellos, en la Comisión Política de ellos. Nunca le invitaron. Ya, pero la acusación es muy seria y muy directa. Incluso la congresista Margot Palacios dice que ella tiene testimonios de personas que corroborarían esto, que el presidente Pedro Castillo es el instigador para fragmentar la bancada. ¿Por qué no lo invitaron en el marco de su estatuto partidario al interior de su partido? Lo que están buscando es ser parte de la mesa directiva. Ahora Perú Libre es una bancada subalterna del fujimorismo en el Congreso. ¿Así? ¡Qué vergüenza! Pero uno diría que están pues en las antípodas, ¿no? El fujimorismo y Perú Libre. ¡Qué vergüenza! Mire, votando en contra. El señor Valdemar Cerrón, a quien le tenía mucho aprecio y lo sigo teniendo como persona, pero ya no como militante político, justificando el error del fujimorismo en los medios de comunicación. Se refiere a lo de Nano Guerra García en la playa. Y votando con el fujimorismo en el mismo sentido algunos proyectos de ley. Es decir, se juntaron los extremos. Ya, pero usted cree que lleguen, y es verdad, en muchas votaciones han coincidido incluso para elegir a los magistrados del Tribunal Constitucional, claro, lo que llamaba la atención. Una cosa es eso, que uno incluso podría decir, bueno, es por debajo de la mesa, pero ir a una mesa directiva, entiendo ya es pues pactar de alguna manera una alianza. Estamos hablando de cosas mayores. Claro, por eso quieren ser oposición y demostrar que están contra el presidente. Por eso ahora, hace algunos instantes, he escuchado a Valdemar Cerrón diciendo que son una oposición constructiva, que estaban llevando una carga que no era la de ellos. Oiga, ¿acaso ellos no impulsaron la campaña del profesor Castillo? ¿Acaso su partido no fue la que ganó las elecciones? ¿Acaso por eso a mí, por reconocer la derrota de Renovación Popular y la victoria de Perú Libre, no me sacaron a mí? Es decir, hay que saber perder y ganar. Entonces, ¿usted no les cree en su conjunto a Perú Libre cuando en su comunicado acusan al presidente, y es una de las razones por las que también lo sacan, de no haber cumplido el ideario de Perú Libre en la política de gobierno? Esa es su apreciación de ellos, pero recordemos, un Estado no se gobierna con ideologías, un Estado se gobierna con la realidad nacional. Un gobierno no se ejecuta con partidos, un gobierno se ejecuta de acuerdo al plan electoral presentado al Jurado Nacional de Elecciones en la primera vuelta, y la modificatoria que ésta sufrió
con la proclama ciudadana que firmaron los dos que ingresaron a la segunda vuelta, teniendo como testigo a la Iglesia Católica del Perú. Ahí juraron las dos personas cumplir una serie de parámetros que no estaban en el programa electoral. ¿Qué cree que es esto? ¿Esto es una excusa? Una excusa para poder alejarse del presidente Castillo por no tener cuotas en el gobierno nacional y por no implementar el comunismo. ¿O no será que se quieren alejar, quizá no por estos argumentos ideológicos, sino porque el presidente está inmerso en investigaciones sumamente serias en el Ministerio Público, que lo acusan de ser la cabeza de una organización criminal, y bueno, Perú Libre quiere pues desmarcarse de Pedro Castillo? Podría ser para que su otro hermano no esté involucrado y no pierda la libertad cuanto antes, porque él está comprometido en otros temas. Puede ser uno de los factores, pero los otros factores está vinculado fundamentalmente a lo que el presidente de la República dijo: yo no soy comunista, ellos sí lo son. Le han dicho: yo no quiero implementar el gobierno de Chávez ni de Maduro. Eso les duele en el alma, porque se sale del pacto se sale del Foro de Sao Paulo. Pero no parecerían, basándome en su hipótesis, no parecerían muy comunistas si buscan aliarse con Fuerza Popular, ¿no? Esa es una vergüenza, pero en su ideario dice que son. Por eso, del dicho, que son. A eso voy, del dicho al hecho hay mucho trecho, pues, ¿no? Mire, ese es el partido de Perú Libre. Mientras que en el APRA nosotros, los apristas allá de la Torreanos, que no somos alanistas, tenemos una sola bandera: la Unión Latinoamericana e Indoamericana. Pero a usted no le preocupa, hablando de desmarcarse del presidente, ¿no le preocupa más bien que su nueva bancada, Perú Democrático, esté vinculada pues a un gobierno que está siendo investigado por ser una organización criminal y donde hay prófugos de la justicia también? Cuando uno no tiene nada que temer, pecho a lo hecho. Y creo... Sí, pero igual están siendo investigados. Igual. Todo ciudadano merece ser investigado cuando alguien le acusa. Todo ciudadano tiene obligación de ponerse a derecho cuando a uno le denuncia. En mi caso, mire, en mi caso me dijeron en la puerta del Ministerio del Interior, una visita al ministro del Interior: doctor, Conecita, ¿está usted con requisitoria? ¿Abrimos o no abrimos? Abran, dije. Abran. Y me puse a manos de la Policía Nacional. Me dijeron: le vamos a enmarrocar. Enmarróquenme si es que así les obliga vuestra institución. Bueno, hablamos justo, a las 22 horas estuve libre. La vez pasada, porque coincidió con la fuga del prófugo Juan Silva. Pero a ver, el otro tema que está vinculado a Juan Silva y a todo esto. Hoy día la Comisión de Fiscalización aprobó este informe que recomienda acusar constitucionalmente al presidente. Nuevamente, ¿le parece que tiene argumentos suficientes esta recomendación de acusación? En resumen, en dos palabras. Primero, una comisión de fiscalización tiene funciones específicas y no tiene funciones de investigación penal. Dos, es una investigación de más de 600 páginas, creo. 300 y pico. ¿De acuerdo? Pero más los anexos. Sí. ¿De acuerdo? Sin prueba nueva de las que ya tiene el Ministerio Público. Si no están ellos, si no están preparados y no tienen experiencia de implementar una metodología de investigación científica en lo penal, ¿cómo se meten a un tema que no conocen? Si ya inclusive el Ministerio Público lo estaba investigando. Si todavía tuvieran una metodología de investigación científica para poder aportar nuevas pruebas y colaborar con el Ministerio Público, oiga, bienvenido sea. Por eso que sus abogados del presidente de la República dijeron: ellos no tienen ninguna facultad para investigar. El juez supremo lo ha dicho. El Congreso de la República no tiene facultad de investigación penal. Sin embargo, ellos hicieron investigación penal. Y eso se llama usurpación de funciones. Atribuirse funciones que no le corresponde. Pero entiendo que esto es parte de una investigación política que se ha hecho en el pasado. Que discutamos el objetivo, el fin que vaya a tener ese informe, pues es otra cosa. Don Omar, usted me dará la razón. Una cosa es hacer una investigación política y otra cosa es hacer una investigación penal. Sí, claro.
son cosas que le diferentes. corresponde al Ministerio Público. ¿De acuerdo? Clarísimo. Pero, ¿qué fin práctico cree usted que tenga este informe de la Comisión Ventura? Dos conclusiones que ellos quieren. Iniciar con la acusación constitucional contra el presidente de la República por estos 4 hechos, que ha favorecido el ascenso de las Fuerzas Armadas y Policiales, presión a la SUNAT para favorecer una empresa privada, Así es. Tarata. tercero, lo que es Tarata, y cuarto, que Bruno Pacheco, ¿no?, habría participado en todo este crimen con los $20.000. Ok. Bajo esos términos van a correr traslado a la subcomisión de acusaciones constitucionales, donde por lo menos habrá seriedad para poder admitir o rechazar estas conclusiones, y si se admite, habrá un experto en penal analizando el tema para luego la subcomisión de acusaciones constitucionales y apruebe, si es que aprueba, o rechaza, y si aprobara, irá al Pleno. Y si va al Pleno, ya tendremos otra mesa directiva. Esperamos que esa mesa directiva sea mucho más de cabeza fría, Pero, ¿sí cree que es viable una posible acusación constitucional contra el presidente por esos supuestos delitos que usted menciona? Porque ellos lo quieren. Porque ellos lo quieren. Tienen mayoría para ello, don Omar. Y posiblemente lo hagan. Y en este momento, hablando de mayoría, según la fragmentación de Perú Libre, ¿existen los votos para vacar al presidente Castillo? Si Perú Libre se pusiera de acuerdo con toda la oposición y con las votaciones la primera votación que obtuvo para la vacancia el presidente de la República, lo vacan. Pero en la segunda solicitud de vacancia que hicieron, bajaron a 56 votos. Por tanto, han ido perdiendo la posibilidad de vacar. Pero con estos nuevos argumentos... Y los indicios que han ido saliendo, y los testimonios, y los audios... Pero que no el hay escenario es ningún otro, ¿no? vínculo con el presidente. ¿Cómo que no? Su sobrino Frei Vázquez Castillo llamando a medio mundo. Pero a ver, yo le puedo llamar a usted y al final... ¿Qué hace alguien que no es funcionario público comunicándose con congresistas, ministros? Yo le pregunto, la conducta penal es personalísima. Yo puedo tener familiares, o usted puede tener familiares criminales si es que cometen en algún momento, pero eso no... Pero aquí hay una relación directa con el presidente de una persona que su último trabajo era ser administrador de una pollería y pasó a comunicarse con un montón de ministros y congresistas. Presidente. Perdón, ya le dije presidente, Omar. No, gracias, todavía. Bueno, mire, todavía. O sea, entonces, don Omar, mire, uno puede tener relación administrativa con todo las personas que le rodean, pero una relación penal de tipo criminal ya es una cosa mucho más seria, y esto hay que probarlo. Muchísimas gracias, congresista Don Omar, Valer. muchas gracias, hasta otra oportunidad. Héctor Valer, congresista de Perú Democrático. Vamos con otro parlamentario también de la República para conocer sus impresiones, porque el congresista Héctor Valer votó en contra de la censura de Dimitris Emache, pese a que él de conciencia creía que